Hola, soy Janina, soy psicóloga, profesora en psicología y trabajo dando educación sexual integral hace más de 10 años. Me especializo más específicamente en capacitación de adultos formando a futuros docentes. Hoy vengo justamente a contarte el ABC de la educación sexual integral, por eso te voy a contar una serie de cositas. Primero, ¿qué entendemos por educación sexual integral? Probablemente hayas escuchado que nos referimos mucho al concepto de sexualidad y lo primero que se venga a tu mente tenga que ver con la palabra prohibida, SXO. En realidad, estamos hablando de sexualidad como un concepto mucho más amplio que abarca una serie de dimensiones que exceden específicamente la genitalidad. Por eso, como primer punto, hay que diferenciar el concepto de sexualidad de la genitalidad y a partir de ahí empezar a pensar entonces, ¿qué es esto de la sexualidad integral? ¿Por qué decimos que es integral? Porque en realidad el concepto de integralidad tiene que ver con una serie de dimensiones que tradicionalmente no incluíamos dentro de la vieja educación sexual. Por ejemplo, los aspectos sociales, más específicamente afectivos, éticos, que justamente ahora sí lo empezamos a incluir. ¿Cómo hacemos para incluir estos aspectos o bajo qué forma aparecen estos aspectos? Probablemente hayas escuchado que la ESI abarca 5 ejes. Estos ejes son cuidar el cuerpo y la salud, que es lo que nosotros conocíamos antiguamente como la vieja educación sexual, donde te enseñaban los métodos anticonceptivos, donde te enseñaban cuestiones respecto de la menstruación y demás, o los cambios que sufría el adolescente en su momento de pasaje, ¿no? de adolescencia a adultez, y valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Esos son justamente los que se vienen a agregar a lo que antiguamente se trabajaba en las escuelas. Ahora, ¿cómo pasamos de dar esa antigua educación sexual a la más conocida educación sexual como integral, abarcando todas estas dimensiones? Como antecedentes, nosotros tenemos varias leyes. Ahí hay algunas, como bueno, el programa que es bajo el cual se crea, a partir de la ley 26.150, que justamente crea el Programa Nacional de Educación Sexual y Procreación Responsable, y también avalada por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, entre otras cosas, y otras leyes que de alguna manera promueven y permiten y habilitan más derechos para, sobre todo la mujer, como la CEDAW y otras leyes que trabajan en pos de los derechos de la mujer, incluso de las disidencias como la ley de identidad de género. A partir de todas estas leyes en la Argentina y promovidas justamente por el movimiento feminista, de ahí la conexión, se empiezan a ampliar esos contenidos y en nuestra provincia, más específicamente en Santa Fe, se termina afirmando justamente que existen estos 5 ejes y que en realidad deberíamos trabajar con esto. Digo esto porque la antigua ley 26.150 tenía un artículo, que era el artículo 5, que decía que uno debería adecuar esos contenidos de acuerdo al ideario, y esto muchas veces ocasionó en las escuelas privadas religiosas, de corte religioso, más específicas y confesionales, que esto se trasladara como educación para el amor. Ahora, ¿por qué nosotros no trabajamos con educación para el amor o no consideramos la educación para el amor como parte de la ESI? Porque justamente estaríamos dejando de lado los otros contenidos que decíamos que deberíamos trabajar dentro de la educación sexual integral. Dejamos ejes por fuera. Entonces, no solo que no trabajamos algunos ejes, sino que a su vez estamos vulnerando algunos derechos, como el de proveer de información científica, justamente, y a eso iba eh, con esta parte, con todas estas dimensiones, siempre dentro de un marco científico. Por eso siempre estamos hablando, por ejemplo, de estudios de la mujer, estudios de género, siempre estamos trabajando con un marco específicamente científico.
Entonces, una vez que se entiende y que entendimos qué es la ESI y qué era antiguamente la ESI y que ya no es más la ESI, vamos a romper un poco los mitos que probablemente has escuchado si has transitado algunas de esas instituciones en las cuales no se da ESI, como se debería. Primero, se suele decir que la ESI excluye a la familia, o sea que a partir de dar educación sexual en las escuelas, entonces la familia no debería encargarse de eso. De hecho, no hay nada más erróneo porque de hecho hay una revistita que se trabaja específicamente con la familia o que se da para trabajar estas temáticas con la familia. Lo único que hacemos es aportar justamente conocimiento científico y laico y después la familia lo adaptará de acuerdo a sus propios valores y creencias. Pero sí es nuestra obligación justamente brindar ese conocimiento científico y despojado de cualquier tipo de creencias. También se suele decir que los padres pierden la patria potestad y esto es una confusión muy común justamente porque hubo una modificación en el Código Civil a partir del cual no hablamos de patria potestad, sino que hablamos de una responsabilidad parental y de una corresponsabilidad como agentes del Estado, me refiero a los docentes, bajo la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, en este sentido, acá lo que ponemos como eje es uno de los ejes de la ESI, que es el eje justamente de los derechos. En ese sentido, está bueno recalcar entonces que no solo los niños no son propiedad de nadie, porque son justamente sujetos de derecho. Es decir, que son sujetos de derecho no es ir un poco más allá de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y decir que en realidad no solo tienen derechos, sino que son sujetos que ya por ser sujetos nacidos en nuestro territorio, gozan de esos derechos, entre otros justamente el de recibir esta información científica y bien informada sobre educación sexual integral, que está avalado, entre otras, por la Ley de Educación Sexual, la Ley de Educación Sexual y la Ley de Procreación Responsable, incluso la Ley de Educación Nacional. Otro de los mitos que se pueden llegar a escuchar es que la ESI es una doctrina. Y en realidad el concepto de doctrina hace referencia a una ideología, o también probablemente lo hayas escuchado de esa manera, de que es una ideología, y una ideología y una doctrina hacen referencia a creencias que tienen su base en valores y probablemente en creencias religiosas. Por eso no tiene nada que ver con lo que nosotros trabajamos, porque trabajamos con conocimiento justamente científico, probado, validado, por la ciencia dentro del país y el mundo, porque en realidad tiene un marco también internacional. O sea que no sería para nada una creencia. Que respetamos las creencias de cada familia, por supuesto, pero al interior de la escuela, como enseñamos matemáticas y también son ciencias, también la ESI está dentro del marco de la ciencia. O al menos así queremos trabajar nosotros. Y otro de los mitos más comunes que podemos llegar a encontrar dentro de las escuelas es decir que les enseñamos a los chicos a masturbarse. Y en realidad esto tiene que ver con la confusión de lo primero que aclaré, que es lo que antes era la educación sexual, que estaba asociado específicamente al cuidado, a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, porque esto se enseñaba en séptimo grado o en el secundario. Hoy, ¿cómo se enseña la ESI? En realidad, la ESI la estamos trabajando desde el jardín de infantes, inclusive desde maternal, lo podemos pensar siempre y cuando el docente que lo dicte tenga la formación y lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque en realidad la ESI no tiene que ver con un momento del desarrollo. No es algo que se tiene que trabajar en un nivel, sino que son contenidos que atraviesan toda la currícula de todos los contenidos de todas las áreas que se dan como conocimiento científico o como CBC dentro de las escuelas. Por eso, en cada área, matemáticas, ciencias naturales, formación ética, incluso educación física, y todas plásticas y todas las otras demás asignaturas que probablemente no se consideran como las más primarias, pero todas, absolutamente todas, inclusive toda la institución en realidad, debería tener esto que nosotros consideramos como perspectiva de género,
que no es otra cosa que empezar a pensar en clave de ESI, ¿no? Empezar a pensar en clave de diversidad, empezar a pensar en clave de todos estos ejes que tiene la ESI, ¿no? Respetar los derechos, respetar la afectividad, promover justamente el respeto a partir de considerar la diversidad como base de nuestra sociedad y de nuestra condición de seres humanos. Así que bueno, espero que te haya sido de validez esta información que te estoy dando muy acotadamente, porque hay muchísimo más, pero bueno, si querés más información, no dudes en dejármelo en comentarios y te puedo remitir ya sea a más bibliografía o a algún otro video que te pueda hacer esclarecedor. Que tengas un buen día.